Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Tenemos hoy con nosotros a don Jorge, un invitado especial, un invitado hermano, amigo, fiel y leal a la casa, al proyecto y a la Santa Madre Iglesia, que además siempre nos trae unos asuntos muy interesantes, a veces controvertidos, pero siempre con una forma de ver las cosas basada en muchos años de estudio y en muchos años de visualización de asuntos que a otros quizá se nos pasan por alto. Don Jorge hoy nos va a hablar de la historia de la rebelión angelical, en definitiva, del asunto de el Génesis y los hechos de la traición angélica. Espero que les interese el asunto. Amigo Jorge, vamos con ello. ¿De dónde viene esta historia? ¿Qué libros del Testamento dan fe de esta rebelión angelical? ¿Dónde encontramos esto en las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son sus razones? ¿El tiempo cronológico? ¿Por qué cayeron estos seres? ¿Por qué no se habla de ello? Háblanos, Jorge. Bueno, la historia de la rebelión angelical es una historia que viene de miles de años. Yo no sé cuántos miles de años tomó esta historia. La Biblia no lo dice, pero hay que tener en cuenta que la Biblia no se centra en explicar este tipo de cosas. La Biblia dice, creo que es en el libro de San Juan, que habrá un tiempo en el futuro en el cual conocerán la verdad y la verdad les librará. Entonces, la historia de la rebelión angelical está fundamentada, no son cosas que sigan un índice como un libro, parte primera de la rebelión, parte segunda de la rebelión. No hay un libro bíblico dedicado a la rebelión angelical, entre otras razones porque quizá Dios consideró, y yo estaría de acuerdo con él, como muy inteligente que es Dios, en que al enemigo ni agua, y por tanto suministrar en estos 6.000 años de historia humana previos a la segunda venida mucha información acerca del gran conflicto cósmico o de la rebelión angélica podría sembrar duda entre humanos confusos, gente con poca formación bíblica, y hacer que muchos secundaran este proyecto por ignorancia y por egolatría. Entonces, efectivamente hay varios libros bíblicos que dan sentido y razón al tema de la rebelión angélica, y podemos citar varios. El primero que habla del tema es el primer libro del Pentateuco, Génesis. Génesis habla de la rebelión de los ángeles. Extrabíblicamente también hay mucha información en el llamado libro de Enoc, que es un libro bien reconocido, y en el Testamento, en el Nuevo Testamento, se hace alusión muchas veces a Enoc. También podremos encontrar información sobre la rebelión angelical en el libro de Job, en el libro de Daniel, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, y por supuesto en Apocalipsis, el libro que cierra la Biblia, el libro que cierra el Nuevo Testamento. Así que tenemos, para conocer esta historia, tenemos Génesis, tenemos Job, tenemos alguna información en Isaías, Ezequiel también facilita alguna información, el libro de Daniel y por supuesto Apocalipsis. Apocalipsis da bastante información, y luego extrabíblicamente el libro de Enoc, que es reconocido por muchos cristianos, también da una información bastante interesante a este respecto. El tiempo cronológico de la rebelión angélica tampoco se sabe, pero probablemente fue años, por lo menos años, décadas o incluso a lo mejor cientos de años antes de la caída de Adán. La caída de Adán es consecuencia de la rebelión angélica en los cielos. La Biblia dice claramente, y es así, que cuando se produjo la rebelión, como ninguna imperfección puede estar a ojos de Dios, porque Dios no es tolerante con la basura, pues cuando los ángeles renegaron y cayeron de su posición de perfección, porque eran perfectos, todas las criaturas angelicales fueron creadas en perfección, inmediatamente se les expulsó. Parece ser que hubo otros ángeles renegados que estaban como a prueba, y a estos se les expulsó más tarde. Pero esto solamente son conjeturas. No podemos estar seguros. Insisto que la Biblia no proporciona mucha información sobre el enemigo.
Aparte que dar mucha información sobre el enemigo se podría haber considerado también como un panfleto de propaganda a favor del enemigo, cosa que lógicamente ningún partido político hace, y mucho menos pues seres angelicales, seres celestiales. La época cronológica pues pudo ser hace 6.500, 7.000 años, si la cronología bíblica es correcta, que pienso que sí. Ahora bien, la rebelión angelical, ¿cuáles fueron sus razones y por qué cayeron estos seres? La creación de los ángeles fue anterior a la creación de la tierra. La Biblia dice, y es cierto, que los ángeles, un coro de ángeles, entraron en gran júbilo y aplaudieron cuando la tierra fue creada, porque sabían que iba a ser el escenario de unos seres basados en el carbono, materia densa, que serían los humanos, una dimensión también espiritual. Los hombres somos seres espirituales, pero no podemos volar, no podemos transfigurarnos, no podemos aparecer y desaparecer. Tenemos una sustancia más densa que la de los ángeles. Y así lo dice también la Biblia. Los ángeles fueron creados un poco superiores al hombre. Bien. La rutina en los cielos es algo muy jerárquico, es algo casi militar. No obstante, de hecho, en la Biblia se habla de Yahvé como el general de los ejércitos. Yahvé es como un gran general militar, y todo en los cielos sigue una gran disciplina, una gran cuadrícula de eventos, de acontecimientos. Yo no sé decirte los acontecimientos en los cielos porque no he estado. La Biblia tampoco lo indica. Pero cuando se dice que hay un tiempo para la alabanza, que hay ángeles que caen delante de Dios constantemente diciendo santo, santo, santo es el Señor, 24 ancianos que se postran ante Dios y tiran sus coronas delante de Él en homenaje a Dios Todopoderoso. Es decir, podemos entender, a pesar de que la Biblia no lo explica cronológicamente, que hay una secuencia de fenómenos, de rituales en los cielos, igual que hay rituales en una iglesia, la Santa Misa, la celebración de un matrimonio, de un bautizo, de un entierro, por supuesto. Pues en los cielos hay rituales constantemente, sobre todo de alabanza a Dios. Está Dios Padre, está Jesucristo, el Logos, el Verbo Divino, el depositario de todo el poder de Dios. Están las 4 criaturas vivientes que tienen semblanza de hombre, de león, de toro y de águila, representando las cualidades del espíritu humano. Están los 24 ancianos, hay unas jerarquías angélicas de arcángeles, serafines, querubines, ángeles menores, y ahí dentro de los ángeles seguramente hay varias categorías distintas. La Biblia no lo explica, pero posiblemente es así. Y en esas jerarquías, en esas actividades, pues se van sucediendo los días, o más que días, los periodos de tiempo. Pues seguramente los periodos de tiempo en los cielos son muy distintos a los tiempos terrestres. Pero hay el equivalente, seguramente hay el equivalente, a comienzo de jornada, mediado de jornada y final de jornada, lo que entenderíamos con mañanas, días y noches. Y en esos periodos de tiempo angelicales se realizan ciertos rituales, muchos de ellos de alabanza de Dios por parte de los ángeles. La alabanza es algo debido a Dios. Dios nos ha creado, nos ha dado la vida, y es justo y es correcto que agradezcamos a Dios mediante esas alabanzas. Pero una serie de ángeles, liderados por un arcángel que tenía, según dice el libro de Ezequiel, tenía el cargo de director de la alabanza, es decir, el trabajo de Lucifer antes de caer de los cielos. Era músico, era el director de la alabanza. Por tanto, el diablo es un ser que entiende de música, de ritmo, de sonido, y conoce bien ese tema. Empezó a preguntarse qué pasaría si un grupo de ángeles solicitaran ante el gran consejo celestial, con Dios a su cabeza, que hubiera un grupo de ángeles que no participaran tanto de estas reuniones, de estos ritos, y fueran un poco más libres de no atender a todos los rituales y poder hacer un poco más lo que ellos quisieran. Lo que inicialmente fue un concepto filosófico, que pretendía también un poco unos fines más egolátricos, donde ellos tuvieran más protagonismo. Lucifer empezó a sentir envidia de la posición absolutamente protagonista de Dios y quiso un poco de ese protagonismo para él, porque tenía un puesto elevado en los cielos, tenía un puesto de príncipe muy cercano al de la posición de Jesucristo.
y empezaron a hablar unos con otros, empezaron a tener ideas, en principio simplemente movimiento filosófico, de que podía haber un grupo de ángeles que se separaran un poco de esa forma tan jerárquica de vivir en los cielos. Propusieron esto ante el Gran Consejo Celestial y por supuesto se les rechazó la idea, argumentando algo lógico. ¿Qué pasa con los ángeles que permanecen fieles y que acuden a todas las reuniones, que acuden a todos los rituales? ¿Por qué vosotros habríais de ser más o menos en este sentido? Y automáticamente de la posición de esa primera idea de rebelión, de no asistir a todos los actos de adoración, que en los cielos se considera una falta grave, vinieron ideas mucho más profundas y mucho más degradadas. En ese momento ya Lucifer perdió la perfección. Cuando se le dice que no y él se obstina, insiste, no recapacita e insiste en sus pretensiones movidas por un espíritu egolátrico, Lucifer es avisado una única y última vez, porque un ser perfecto solo tiene una oportunidad. Y pierde la perfección, él y su grupo de renegados. Astarot, Asmodeo, Belial, Azazel, una serie de espíritus renegados, el ángel caído Gadriel, que luego más tarde tentó a Adán y Eva en la tierra, y se les propone pasar a un periodo y a un sitio de separación de los reinos celestiales. No fue algo así como un combate, pero podría haber sido algo parecido a nivel dialéctico. Y hubo palabras sobre palabras. Así que estos ángeles son invitados, primeramente y más tarde forzados, a abandonar los cielos. ¿Y a dónde van? Pues van a la tierra. Y van a la tierra y, como a río revuelto ganancia de pescadores, les ocurrió inmiscuir a los seres humanos en este conflicto, de manera que el conflicto ya no fuera solo celestial, sino universal. Jorge, me llama la atención en este asunto ver si puedes tratarnos de algo concreto. ¿Cuál fue la importancia desde tu punto de vista del árbol del bien y del mal? ¿Y por qué cayó Adán y su mujer en algo tan burdo? ¿Porque una manzana? ¿Por qué la gente de hoy en día niega esta historia como si fuera algo infantil? Bien, con respecto a la importancia del árbol del bien y del mal, ¿por qué cayó Adama Benea Eloa? Ustedes lo conocen como Adán. ¿Por qué cayeron en esto? ¿Por qué una manzana? ¿Y por qué la gente de hoy en día no acepta esta historia? Piensan que es algo infantil. El árbol del bien y del mal y la manzana, que por cierto el libro de Enoch dice que no era una manzana, sino era un fruto de gran tamaño en racimos, de aspecto parecido a una uva. Este árbol y esta fruta hoy en día ya no existe, solo existía un árbol así, y estaba en el medio del jardín del Edén, un lugar hoy en día ya desaparecido, y posiblemente bajo docenas de metros de agua de lo que hoy en día es el Mar Muerto. La importancia no era que fuera una manzana o un racimo de fruta parecido a unas uvas, o que hubiera sido otro tipo de comida. Hay que tener en cuenta que hace 6.000 años no había restaurantes en la tierra, pero Dios, sus criaturas angelicales y por supuesto los demonios, conocen la importancia que para el ser humano iba a tener cerrar un acuerdo alrededor de una mesa o de un banquete. Es decir, realizar una comida, establecer una comida y un apretón de manos y cerrar un acuerdo. En la antigüedad, en los pueblos antiguos, en la cuenca del Mediterráneo, en Mesopotamia, por supuesto en Egipto y posteriormente en pueblos de raíz semítica, se acordaba incluso los matrimonios de esta manera: una comida, un apretón de manos y se sellaba un acuerdo. Los diablos o los demonios bajaron a la tierra y respetaron este ritual que iba a existir en breve en la tierra y que sabían que iba a ocurrir, porque estos demonios tienen conocimiento a corto plazo de futuro, igual que lo tiene también Dios, que lo tiene Cristo, el Logos y sus criaturas angelicales. Entonces se le propuso comer de este árbol, que Dios simplemente había establecido que como prueba de lealtad no comieran por favor de él, y de esa manera demostrarían lealtad al Creador del universo. Y la forma de hacerles entrar en el conflicto cósmico, aquellos primeros seres humanos, fue hacerles comer de algo que les dijeron que no comieran, y no tenía mucha importancia que fuera una manzana, un racimo parecido a las uvas, aunque más grandes, o hubiera sido un plátano, o como digo siempre un bistec con patatas fritas. Lo importante es que se celebró una comida y un acuerdo. Tú comes lo que yo te digo y tú participas de mis ideas y te unes a mi causa política, es decir,
a mi rebelión ante el Creador. Nada más comer de ese fruto y nada más producirse la rebelión, por ignorancia, porque Adán y Eva eran perfectos, pero es verdad que eran inexpertos. Y aquí me sumo a las teologías de nuestro amigo Damián Galerón, que es licenciado superior en Geografía e Historia y teólogo. Y me uno aquí a sus postulados cuando él dijo en un vídeo aquí en la Adoración y Liberación hace ya un tiempo, que se ve que Adán y Eva eran muy jóvenes, no solamente que habían sido creados hace poco tiempo, porque Adán y Eva no nacieron de un parto humano, sino que fueron creados ya como adultos, pero posiblemente fueron creados con una edad física de 14, 15, 16, 17 años. Es decir, por las respuestas que dan cuando le pregunta a Dios, ¿qué habéis hecho? ¿Es que habéis comido de lo que os dije que no comierais? Y dice Adama, no, perdona Señor, fue la mujer que me diste, la que me dio, yo no sé nada. Y se lo dice a Eva, a varona, ¿y por qué comiste de esto? No, yo no he sido, ha sido la serpiente que me lo dio. Son típicas respuestas de un adolescente. O sea, eran perfectos, pero no tenían experiencia, eran inexpertos. Y fueron engañados, más que por la argucia de ese demonio que les dio la fruta, por inexperiencia y por tontuna. El caso es que se produjo la mancilla, y como eran seres perfectos, igual que les pasó a los ángeles del cielo renegados, no había una segunda oportunidad para ellos. Si tú caes en perfección, tu destino es la muerte. Inmediatamente sintieron una tristeza muy grande, sintieron un apartamiento de Dios, empezaron a dejar de ver los reinos angélicos, ya la aparición de ángeles o del propio Dios se restringiría a situaciones muy concretas. Apareció Yahvé, les echó en cara lo que había ocurrido, les dijo lo que les iba a ocurrir, les anunció que habían sido engañados, y lo que conocemos por los primeros capítulos del libro de Génesis, que tendrían que cosechar la tierra para alimentarse, parir con dolor, comer cada día el fruto de su trabajo con el sudor de la frente, y finalmente reposar y descansar en el Hades. Y el Hades, en el conocimiento antiguo, era la destrucción completa de la psique, muerte absoluta. Y Adán y Eva estarán muertos toda la eternidad, porque el sacrificio de Cristo en la cruz no les cubre. ¿Por qué la gente no cree hoy en día esta historia? Pues porque parece algo infantil. Parece algo infantil el darles una manzana a dos personas desnudas. También es verdad que la iconografía medieval no ha ayudado mucho, con esos dibujos de hombres y mujeres desnudos, con una hoja de parra puesta en sus partes y una manzanita en la mano. La iconografía medieval tampoco ha ayudado mucho a la expansión de esta historia de un punto de vista serio. Pero en aquellos tiempos donde solamente había dos personas, no había ropa y por tanto estaban desnudos. Además, un atributo de la perfección. El ser humano perfecto no siente vergüenza de su desnudez. Al contrario, las personas que nos vestimos, eso es una consecuencia, una tara espiritual del pecado. Si fuéramos perfectos, nadie sentiría vergüenza de mostrar su cuerpo desnudo. Se les restringió y se les indicó que si no querían morir ese mismo día, tal como Yahvé les había anunciado, el día que comáis de este fruto, ese día positivamente moriréis. Y Dios no miente. Dios no miente, como así dice el Testamento. Se les mostró, posiblemente a través de un ángel o de una cristofanía, una aparición temprana prematura del Logos, en su forma angelical en la tierra, se les mostró que debían crear una piedra afilada con la cual cortarían el cuello de algún animal, y ese animal era entregado ese día en lugar de ellos, en lo cual el animal dejaba allí su cuerpo, su alma, moría allí, y ellos no morirían, podrían seguir viviendo. En adelante, en lo sucesivo, cada vez que cometieran un pecado, deberían volver a sacrificar un animal, y de aquí viene el rito de los sacrificios que se estuvo realizando hasta el primer siglo, para que las personas no fueran asesinadas por Dios, no fueran destruidas por Dios, ejecutadas por Dios. Debían ejecutar un animal que dejaba su alma en lugar del humano, el animal moría y el hombre podía seguir viviendo un tiempo. Como Adán y Eva habían sido criados perfectos, habían sido creados en perfección, la muerte tardó bastantes siglos en alcanzarles, y dice el Testamento, y es así, que cuando pasaron 930 años de la creación de Adán, expiró, cayó al suelo, murió y entregó su ruaj, su soplo de vida, su aliento vital, su esencia, su fuerza vital, la entregó y murió y descansó en el polvo. Es importante notar que el Testamento no dice que el alma de Adán fuera transferida al cielo o al infierno o a otro lugar. Simplemente su alma fue destruida y aniquilada por completo y para siempre. Así pasó también con su mujer varona, o Eva. Nosotros la conocemos como Eva.
El resto de seres humanos, incluidos por supuesto Caín y Abel, Set y otros hijos consecuentes de las relaciones sexuales entre Adán y Eva, tienen un futuro y un destino distinto. Ellos sí podrán ser resucitados por la muerte de Cristo, pero no Adán y Eva, que tienen un juicio aparte. Entiendo. Entonces, Jorge, ¿cuál fue el corazón de la rebelión angélica? Te preguntaría yo, y creo que mucha gente se hace esta pregunta: ¿qué razones llevaron a Lucifer a renegar de Dios mismo? Bien, el corazón de la rebelión angélica y las razones que llevaron al diablo a renegar de Dios son que él conocía el castigo a su rebelión, pero se propuso a sí mismo y a sus amigos como el primer partido político disidente del universo con respecto a las ideas de Dios. Si iban a seguir viviendo, tenía que ser imponiendo sus órdenes y su forma de vida por delante. No querrían seguir viviendo si era bajo las órdenes de Dios, y por tanto se convirtieron en jasatanes, es decir, adversarios, enemigos de la obra de Dios. ¿Por qué lo hacen si sabían que iban a ser destruidos? Porque fueron tan egolátricos y tan enfermos y tan degradados en su materia y en su psique, que preferían ser destruidos que seguir viviendo bajo el reino de Dios con las normas de Dios, sino vivir a su manera y de una forma liberal y librepensadora. Por eso ciertas corrientes de pensamiento humanas, como las ideas marxistas o incluso la masonería, tienen un fundamento filo-luciferiano. Esto, Jorge, nos lleva necesariamente a hablar de otro asunto muy candente, muy al día, muy tratado en esta casa, aunque desde otros puntos de vista, y es: ¿en qué manera ganan hoy la partida estos demonios a la familia humana? ¿Cuántas mesas de demonios hay ahora mismo donde la gente come y pierde frente a Dios? La forma en la que hoy en día estos ángeles caídos le ganan la partida al ser humano es la siguiente. Cada teología filoluciferiana que estos seres han creado, porque no han estado quietos estos 6.000 años, aparte de esparcir el mal y el dolor por la humanidad, como forma de vengarse de la creación de Dios, que solamente tiene una razón fundamentada, que es la venganza, el hacer mal por hacer mal. Existe una serie de, efectivamente, como tú bien dices, Vicente, una serie de mesas de demonios donde tú puedes ponerte a comer con ellos, como hicieron Adán y Eva con la manzana prohibida o con el fruto prohibido. Cada vez que una persona se sienta en una mesa de demonios de ateísmo y de filosofías ateas que dicen que Dios no existe, estás participando con un tipo de demonios en una filosofía filosatánica que reniega de la existencia de Dios. Cada vez que alguien se sienta en una mesa de demonios que aboga porque Dios no creó a los seres, sino que existió la evolución de las especies, esa persona recibe una unción muy poderosa por parte de Lucifer y se le administra o se le asocia un espíritu diabólico protector para que proteja a esa persona toda la vida y que pueda esparcir esas creencias diabólicas de que la evolución de las especies y no Dios es la responsable de la existencia de los seres vivos. La pornografía, las creencias nueva era, por supuesto, las creencias filoluciferianas, las sectas satánicas, las sectas luciferianas a la cabeza de todo. Pero insisto, la pornografía, la obsesión por la sexualidad, el amor al dinero, el amor al oro, las personas que ponen el oro por encima de todo en su vida, la jactanciosidad, las personas jactanciosas que se creen dioses en sí mismos, esos participan de un espíritu luciferiano totalmente puro y están comiendo desde ese día en una mesa de demonios cuya recompensa es la destrucción eterna, el cortamiento eterno, porque tal como dice la Biblia, lo que a Dios no lleve de la verdad se aleja. Entonces esta es la forma en la que, y también por supuesto con otras creencias de las que a lo mejor hablaremos dentro de un rato, uno se sienta en una mesa con demonios, come con demonios, cierra un pacto con ángeles caídos, con renegados, con traidores a las órdenes de Dios, el creador del universo, y uno se sienta y va a recibir el mismo premio que ellos, que tal como dice el Testamento, el diablo se encuentra como león rugiente, zumbando de un lado hacia otro, sabiendo que su tiempo es escaso. Es desde luego un asunto apasionante, a la par que terrible, ¿verdad? Aunque todo está escrito.
Querido amigo Jorge, lo que nos interesa, lo que mucha gente a veces se pregunta, también por falta de una formación teológica clara, ¿en qué medida Cristo nos redime? Eso es lo que todos deben entender. ¿Cuál es el verdadero objeto de la muerte en la cruz de Cristo? Es, en definitiva, el preguntarte cómo la muerte de nuestro Señor vence al diablo y sí, arregla el desatino cometido por Adán. Bueno, con respecto a la redención de Cristo y cuál pudo ser el objeto de su muerte en la cruz, algunas personas piensan que Jesucristo hizo algo absurdo o que fue el primer masoquista. Pero ¿cómo su muerte vence al mal? ¿Y cómo se arregla el desatino que cometió Adán? Cuando Adán cayó de su esfera de perfección, el propósito de Dios era crear una familia humana que viviera eternamente en la tierra, tener unas creaciones angelicales, espirituales en los cielos, y abajo en la tierra un reino denso de personas que vivirían desnudas, comiendo de los árboles y de las frutas, y no había carnívoros. No se comía la carne. El hecho de comer carne es una costumbre implantada por unos demonios densos que llegaron a la tierra poco antes del diluvio. La Biblia los llama guardianes y vigilantes, y así los llama también el libro de Enoc. Eran unos seres que fueron puestos para vigilar al ser humano, pero fueron tentados por el arcángel Lucifer, vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas, notaron su belleza, y fueron estimulados a tener relaciones sensuales con ellas. Se hicieron cuerpos densos, que tenían este poder, se hicieron cuerpos físicos, y dice la Biblia que tomaron todas las esposas que quisieron. Esto pasó alrededor del mundo, y de esto hay diversas mitologías de religiones falsas que hablan de la relación de poderosos dioses de los cielos, nosotros los conocemos como ángeles caídos, espíritus renegados del reino de Dios, y que tuvieron diversas malandanzas por la tierra, haciéndose adorar como dioses. Y de esto, pues bueno, tenemos bastantes tradiciones en Egipto, en Mesopotamia, en Sumeria, los acadios, los chinos también lo describen a su manera, y por supuesto en diversas naciones de lo que hoy en día es América. Los incas, los aztecas, los mayas, toda esa gente. Y empezaron a pedir sacrificios, que estos sacrificios no eran para prefigurar la muerte de Cristo en la cruz, que redime al humano del pecado y de la muerte, sino para darse adoración a sí mismos. Había, por tanto, dos tipos de sacrificios. Los sacrificios que se hacen para honrar a Dios y los sacrificios que piden los demonios para honrarse a sí mismos, en un acto de idolatría y de imitación del Dios creador, del Dios verdadero. Entonces, una vez que Adán comió de esa mesa de demonios y le dijo al ángel caído Gadriel, en nombre de Lucifer, que sí, que estaban de acuerdo en ser libres, en ser como dioses y no seguir las normas de Dios, cayeron de su esfera de perfección y ya no se les podía redimir. No había ninguna ley en el universo que pudiera arreglar el desaguisado cometido. Pero como Dios es todopoderoso y muy inteligente, sugirió al gran consejo celestial que un ángel perfecto, una criatura perfecta de Dios, diera un paso al frente, se ofreciera voluntario, porque era una tarea que debía ser voluntaria, iba a requerir un gran sufrimiento, un gran dolor y una experiencia de vida humana, naciera en la tierra de madre humana y de padre sobrenatural, engendrado por fuerzas sobrenaturales, posiblemente el mismo Espíritu Santo, y para que ese ser fuera perfecto, fuera nacido en perfección. Recordemos que la mujer no transmite el pecado, lo transmite el semen del hombre. Por tanto, ese ser podía ser de madre humana, como así le pasó a Cristo, pero no de padre humano, porque si no hubiera nacido en imperfección sería pecador y no podría haber redimido al hombre. Solo un ser perfecto, igual a Adán, podía redimir el pecado de Adán y concedernos un futuro, una posibilidad otra vez de vida eterna y de restaurar lo que se degradó al poco tiempo de ser creado el paraíso, una creación de una familia humana, perfectos, que honrasen a Dios y que tuvieran vida eterna. Así que Cristo se le hizo nacer en el año menos 33 de nuestra era. Tuvo unos años ocultos en los que se formó, en principios teológicos, y a partir del año 30 y hasta el año 33 aproximadamente, es su ministerio teocrático, su labor de predicación, enseñar una serie de normas a una serie de discípulos, más tarde serían llamados apóstoles, que predicaran la verdad a través de todas las naciones, como se indica el último capítulo de San Mateo. Esta verdad del reino de Dios serán predicadas a todas las naciones, deberéis enseñar a los hombres a guardar mis mandamientos,
enseñándoles a respetar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al final del tiempo vendrá el fin. Cristo, como ser humano perfecto, entrega su vida de forma injusta y de forma voluntaria ante los hombres. Es asesinado injustamente, de tal manera que contrapone una esencia, una energía contraria al pecado de Adán, algebraica, que suma a la resta que produce Adán. Por tanto, si Adán fue menos 1, Cristo es más 1, y como nos enseña el álgebra, 1 más menos 1 es 0. Por tanto, la cuestión del pecado y la rebelión de Adán queda cumplimentada por la muerte voluntaria e injusta de Cristo en la cruz. De manera que, si Adán había dejado una herencia de mancilla eterna ante la gran familia cósmica con respecto a Dios, que es nuestro Creador, Cristo se hace acreedor del pecado humano, lo vence, lo destruye por completo y crea una deuda también eterna para con Dios, de manera que al morir voluntariamente en la cruz, de manera injusta, Dios adquiere una deuda con ese ser, una deuda eterna con ese ser. De manera que la muerte justa, justificada de Adán, es comprada por la muerte injusta de Cristo, una salda a la otra, y Dios deberá eternamente ese sacrificio a Jesucristo, de tal manera que Cristo, en nombre de la humanidad, redime el pecado de todos los hombres, porque la vida de Cristo como ser perfecto vale más que la de todos los seres humanos que han vivido, que viven y que vivirán. A ser imperfectos no valemos lo que vive Cristo, a ojos de la ley de Dios, a ojos de la verdad. Por eso la Biblia certeramente llama a Cristo de Redentor Mundi, el Redentor del mundo, y nuestro Salvador. Efectivamente así es. Esa es la forma en la que Cristo, como hombre perfecto, entrega su vida y crea una deuda eterna con respecto a Dios Padre, de la cual la única forma es perdonar al ser humano. Una muerte, la muerte de Cristo, nivela la muerte en pecado de Adán. El error de Adán es borrado de las cuentas de Dios, por así decirlo, y no se soluciona inmediatamente el conflicto cósmico. Tiene que haber un tiempo para probar otra serie de cuestiones, lo cual sería largo contar en este momento y no es el objeto de esta entrevista, del programa de hoy. Quizá lo hagamos en otra ocasión. Y esos 2000 años eran necesarios, todo el tiempo desde el año 33 hasta la segunda venida, estos 2000 años que llevamos de historia moderna, la alta y baja Edad Media, el Renacimiento, todo esto, la Ilustración, y eran cosas que debían suceder para que culminaran los planes de Dios. Pero esta es la forma en la cual Cristo vence el pecado de Adán y nos salva, y lo único que hay que hacer es creer en el sacrificio de Cristo, creer en Dios y aceptarlo como nuestro Salvador. No hace falta nada más. Por tanto, tampoco hace falta reencarnaciones, ni vidas en otros planetas, ni viajes astrales, ni nada por el estilo. Cristo vence el mal y la muerte de una sola vez, y no hacen falta reencarnaciones en millones de vidas, ni cosas por ese estilo, porque Cristo vence el mal y la muerte simplemente aceptándole, tal como dice el Testamento. Jorge, te voy a lanzar una última pregunta, quizá algo heterodoxa, ¿sí? Y sobre todo te lo hago a ti, que has estudiado durante muchos años y has escrito mucho sobre todos estos asuntos. Jorge, ¿qué relación hayas tú entre los ángeles caídos y el moderno fenómeno llamado OVNI? ¿Cómo ves tú este tema? Yo sé que tienes una forma de explicarlo muy concreta. Háblanos de ello, querido hermano. La relación, tu última pregunta, que puede haber entre los ángeles caídos y el moderno fenómeno OVNI, es absoluta y es completa. El fenómeno OVNI es, para mí, desde mi punto de vista, como persona que estuve en la nueva era y que fui ufólogo durante 21 años, desde 1989 hasta el año 2010, es el último cartucho en un tiempo moderno, en un tiempo tecnológico, de las fuerzas de los ángeles caídos, los ángeles renegados, contra la familia humana.
¿Cómo pueden hacer los ángeles caídos desistir de la creencia en Dios y aceptar creencias falsas, que es básicamente el objetivo de estos seres, para apartar al hombre de la salvación que ha logrado Cristo en la cruz? Pues mediante implantar cualquier tipo de ideología que reniegue de la sumisión al poder y a las órdenes de Dios, como creador del universo, como soberano de la creación. Cualquier ser que crea algo tiene posesión sobre ello. Aquí en la Tierra, si una persona en una escala mucho menor crea una partitura musical, o como yo en mi caso registro un libro a mi nombre, tengo derecho sobre ese libro o sobre esa partitura musical, si fuera músico, durante un tiempo de 75 años. Y las leyes mundiales me reconocen la autoría de esa obra, e incluso unos años después de mi muerte. Por tanto, mucho más quien ha creado el universo y quien ha creado las almas de los seres que en él vivimos, que le debemos por lo menos, pienso yo, que por lo menos las gracias. Entonces el fenómeno OVNI, que empezó como algo tecnológico, como algo divertido, como algo cultural, ha ido derivando y desbarrando poco a poco en una adoración de estos seres del espacio. Las personas que creen en los ovnis, y yo puedo dar testimonio como ufólogo titulado que fui, y bueno, y que sigo conservando esas titulaciones, y el gran estudio que he realizado de la ufología durante 2 décadas de mi vida, demuestra y nos indica que la creencia en ovnis ha pasado de ser algo simplemente cultural y fenoménico, anecdótico, a convertirse en una especie de pseudo-religión moderna, donde estos seres del espacio, ya muchos grandes patriarcas de la ufología, grandes escritores mundiales, ustedes conocen los nombres de muchos de ellos, indican que, bueno, si Dios existe es algo secundario, que no interesa mucho. Por supuesto, en la ufología no se habla nunca jamás de Jesucristo, pero sí se habla de razas extraterrestres que se dice que nos crearon por ingeniería genética, que dominaron nuestras vidas. Se da el nombre de comandantes intergalácticos como Xal, como Astar Será, grandes contactados como Eugenio Siragusa, Sisto Paz, los hermanos Bon Giovanni, Orfeo Angelucci, Howard Menger, George King, muchos contactados a nivel mundial. Insisten en que casi les debemos la vida a estos seres extraterrestres. Y ya desde páramos contactistas se lleva hablando mucho tiempo de que estuvieron presentes en tiempos antiguos, estuvieron aquí en civilizaciones antiguas, todo el famoso tema Anunnaki y todo esto, que no son más que patrañas de mitologías antiguas, de religiones desaparecidas, religiones extintas que ya nadie sigue, nadie adora ya a Anu, ni a Enki, ni a Enlil, ni a Ra, ni a Osiris, nadie sigue ya estas religiones, son algo simplemente cultural de la antigüedad, pero es lo que se llama el neo paganismo. Resucitar culturas y creencias extinguidas que ya nadie sigue para convertirlas en algo moderno, dando a entender que aquellos dioses de la antigüedad eran los extraterrestres de hoy y que por tanto casi les debemos la vida, que ellos intermediaron en diversas partes de la historia humana y que van a volver en una especie de juicio final extraterrestre para llevarse de la Tierra a los elegidos, a los creyentes en los ovnis, que lógicamente también casualmente estos extraterrestres han venido desde el primer momento implantando y exigiendo a sus partidarios humanos la creencia en teologías orientales que dicen que todas las religiones son válidas, que existe la reencarnación, que existe la vida tras la muerte en otras dimensiones, que tenemos un cuerpo astral y una serie de historias que desplazan totalmente la realidad del Dios de la Biblia. Por supuesto, se rechaza la idea del pecado, se rechaza por completo la idea del juicio final cristiano, de un castigo de malvados, se rechaza por completo, por absoluto la idea del pecado, y si es que existe algún tipo de fallo en el ser humano, ese será corregido a través de reencarnaciones, pero nunca dándole la menor importancia, con lo cual se desprecia por completo la idea del Génesis bíblico, la idea del libro de Apocalipsis, la muerte de Cristo en la cruz, Cristo no salva a nadie, Cristo fue un maestro, una reencarnación de otros avatares y, en definitiva, una ensalada de un sabor tan repugnante que solamente puede ser creída por personas que no tienen ningún conocimiento teológico, y para ello también se utilizó la expansión de las ideas comunistas en los años 40, 50, 60 y 70 del siglo XX en Europa y en algunas naciones de Hispanoamérica, que desafiaban la creencia en la Biblia, que decían que la religión era el opio del pueblo, y a través de ello creando varias generaciones de personas que tuvieran su mente completamente limpia en materia teológica, que no conocieran, no tuvieran la menor idea de ni lo que es la salvación de Cristo, ni el pecado de Adán, ni alguno de los libros de la Biblia, cuántos fueron los apóstoles y por qué hicieron lo que hicieron. No saben absolutamente nada. Varias generaciones, hablamos de varios cientos de millones de personas
que han aceptado estas ideas por lo sorprendentes y porque no tienen ningún conocimiento de teología bíblica, que para eso fueron fundamentadas esas creencias políticas. Por ello es importante examinar las filosofías modernas, los humanismos, los movimientos supuestamente prorracionales que dicen que Dios ni siquiera existe, que la existencia del universo se debe a una explosión cósmica hace 15 o 20 mil millones de años, en la que apareció todo por casualidad, por azar, y que bueno, estamos aquí debido a prácticamente un accidente. De manera que el fenómeno OVNI para mí es el último cartucho de las fuerzas diabólicas con una pretendida fantasmagoria moderna, tecnológica, que nos habla de seres de otros planetas que salvan al hombre mediante una imposición de creencias amalgamadas del orientalismo, la reencarnación, el neopaganismo y otras creencias, todas ellas de origen filo-luciferiano, y que bien estudiadas realmente apestan y no tienen nada que ver ni con la redención de Cristo, ni con el gran plan cósmico de salvación de Dios para el hombre en la tierra, ni todo lo demás de lo que hemos hablado en esta entrevista. Te doy las gracias, amigo Vicente, por haberme dado la oportunidad de tratar este tema de hoy. Creo que es importante y espero que los espectadores del canal, si tienen alguna pregunta, la dejen o te la hagan llegar a ti, a tu cuenta de correo, porque si hubiera preguntas interesantes podríamos fundamentar una segunda parte de este programa. Y muchas gracias a todos por su atención. Don Jorge, gracias de corazón por atender a mis preguntas, por este programa tan interesante. Tú sabes que tus programas siempre son atendidos con mucha curiosidad por las personas, porque les hablas de cosas que están ahí y que a veces no se plantean o que se plantean de otra manera. Gracias de corazón, querido hermano, un fuerte abrazo, Santa Navidad, y a todos ustedes, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga y me los guarde. Santa Navidad, hasta el cielo no paramos, Santo Sonada, viva Cristo Rey.